Buenos días, yo soy Juan Liach, director de la carrera de Economía Empresarial recientemente creada en la universidad. Y vamos a compartir con Joaquín, con Guillermina y con Miguel algunas impresiones sobre la situación de la economía global de América Latina y la Argentina, si hay tiempo. Yo introduciría muy brevemente dos temas. El mundo venía con un cambio aparentemente subterráneo, pero muy importante, que nunca había pasado en la historia reciente, en 200 o 300 años o más, que era que los que lideraban el crecimiento eran los países emergentes, no los países desarrollados. Entonces, me parece que un tema interesante para tratar es cómo ven ustedes esto, si va a continuar o no va a continuar o está amenazado. Y después, por supuesto, que tenemos otro hecho sin precedentes, al menos de la gripe española, que fue en 1919 aproximadamente, y que tuvo una tasa de mortalidad atroz, que es esta pandemia, ¿no? Y que ha creado interrogantes económicos y sociales muy importantes, o sea que yo creo que sobre eso tendríamos que reflexionar y conversar. Lo primero de lo primero sería qué visión tienen ustedes como graduados de la Universidad Austral de esta pandemia, qué efecto va a tener, cómo están viendo la economía global, si es un cuadro totalmente pesimista o pueden encontrarse algunas ventajas de optimismo. Así que les paso la palabra a ustedes, el que quiera largar primero. Bueno, gracias, dale. Juan. Adelante, Guillermina. Dale. Bueno, primero me presento, yo soy Guillermina Morín, graduada del Austral Magíster en Finanzas, la primera de la camada de Finanzas del Austral, y soy Head Trader en Rosenthal Inversiones en Rosario, y ahora apuntando un poco a la pregunta amplia de si es optimista o pesimista. La verdad que es discutible, va a depender mucho de cómo logre cada uno adaptarse. Genera claramente un desafío para todos los países y sobre todo para América Latina, pero también deja la oportunidad de que si las cosas se hacen bien, probablemente el impacto de la globalización lo tome de una manera más acelerada a lo que veníamos adoptando y puedan generarse cambios buenos. No solo en el trabajo, digamos, lo que hace a la tecnología, sino el aprovechamiento de esa tecnología en todos los sectores, como sobre todo el sistema de salud hoy. Le dejo la palabra a Miguel. Bueno, gracias. Mi nombre es Miguel Martínez Ferretti, soy graduado de la carrera de Ingeniería Informática del año 2004 y actualmente estoy trabajando para JP Morgan en la banca privada en Nueva York. Hay tres cosas que quería destacar desde el punto de vista... Es un observatorio interesante, aunque el observatorio ahora está en todo el mundo, vivirlo in situ me parece que es especialmente interesante, y en un año electoral nos gustaría que dijeras una palabra sobre eso después. Perdón la interrupción, Miguel, no hay pero problema, me parecía... Juan, me parece muy bueno y con gusto conversamos sobre las elecciones. Entonces, como te comentaba, por ahí la perspectiva que voy a dar es desde acá, desde Nueva York, un poco la visión que se ve desde los Estados Unidos. Pero hay tres cosas por ahí que me gustaría destacar de esta crisis en lo económico y financiero, que se hablan mucho por aquí. Una es, bueno, esta divergencia entre la economía y los mercados, ¿no? Porque los mercados parecen haberse recuperado y retomado un rumbo ascendente, y por qué la economía no, la economía tarda, ¿no? Por lo general estas dos cosas van de la mano, y no es así. Lo otro es el avance tecnológico, ¿no? La adopción de tecnología que ha sido aceleradísima, y por último el impacto demográfico, ¿no? Que ha habido, que no es menor. Entonces, en esos tres puntos yo creo que son lo que hace única esta crisis desde el punto de vista financiero, ¿no? La divergencia entre el mercado y la economía tiene muchos impactos, por ejemplo, en la forma de evaluar activos debido a las tasas bajas que la Reserva Federal ha tenido. Esto ha generado preguntas sobre si estos niveles de precios son normales o no. La adopción de tecnología ha cambiado prácticamente la forma en la que
en la que están indexados todos los índices, ¿no? La tecnología tiene mucho más peso, mucha más preponderancia. Y por último, el tercer impacto demográfico es un poco más a largo plazo. Obviamente está la noticia, digamos, muy triste de todas las muertes, y aquí estoy hablando un poco de los números de Estados Unidos, ¿no? Entre 200.000 y 300.000 personas adicionales se calcula que han muerto en los últimos 12 meses. Y también hay un impacto en cuanto a nacimientos. Hay muchos menos nacimientos, mucha menos inmigración, que para los Estados Unidos es un factor importante de la economía. Y si uno combina estos números de menos nacimientos con menos inmigración, son casi tan grandes como los números de muertos. Con lo cual, creo que esta crisis tiene esos tres elementos que la hacen muy atípica y tienen un impacto muy fuerte tanto en el corto, mediano y largo plazo. Y para comentar sobre las elecciones que me decías vos, creo que hay un condimento adicional, que es que no se sabe cuál va a ser el liderazgo de este país en 1 o 2 meses, ¿no? Entonces, si vamos a seguir con el liderazgo actual o si va a haber un cambio de rumbo. Creo que para los mercados no hay por ahí mucho impacto, pero sí lo va a haber por ahí para la economía en el largo plazo. Un poco la opinión que se escucha por aquí. Ok. Bueno, yo soy Joaquín Bagüez, al igual que Guillermina, pero la única diferencia es que soy el primer graduado de la camada de Ciencias Empresariales de Buenos Aires. Soy jefe de estrategia de portfolio personal e inversiones. Y tomo un poco lo de Guillermina y un poco lo de Miguel, me parece que está muy bien sintetizado, y lo que agregaría es que los mercados, tanto como los especialistas, a ver, yo no soy especialista en epidemiología, sino lo que hice y lo que hago es buscar sobre la historia, como mencionó Juan, ir a la de 1919, ir al 58, ir al 68, que tuvimos puntos de contacto y cómo se estuvo comportando la población y cómo se comportó las principales autoridades monetarias en ese momento y cómo salieron de esas crisis. La gran diferencia que vemos en esta crisis es que impacta toda la oferta monetaria, o sea, toda la oferta productiva del mundo, especialmente la de China, que es nuestra fábrica mundial y global y que aporta grandes insumos a todas las grandes economías. Y eso es lo primero que uno, cuando está en la clase, nunca le enseñan, digamos, que cuando está, nunca tenés un corrimiento excesivo en la oferta, digamos, siempre en la demanda, pero nunca en la oferta. Y esto es un experimento que lo estamos teniendo y lo estamos viviendo, digamos. ¿Y cómo se puede materializar? Algo que bien mencionó Miguel, que es en los mercados, digamos. Los mercados reaccionan sobre la expectativa que puede tener una economía. La primera reacción fue brutalmente violenta y fue vender absolutamente todo, salvo algo que mencionó también Guillermina, que fue las tecnológicas, pues básicamente quedaron un poco abiertas y pudieron seguir produciendo bajo otro formato, pero sí estuvieron produciendo y pudiendo tener income y revenue en sus balances, digamos. Ese es el primer punto que tomaría. El segundo punto, que se estuvo repitiendo en la historia. Perdóname la interrupción, Joaquín. Para ilustrar, hace pocos días salió el dato del Producto Bruto de la Argentina, que en el segundo trimestre cayó 19%. Ahí se ve claramente la restricción de la oferta que vos comentabas, ¿no? Porque fue mucho más por caída de la oferta que por caída de la demanda. Y en ese sentido es distinta que cualquier pasado que podamos recordar, ¿no? Sí, eso es correcto. De hecho, cuando haces un recorrido por las economías emergentes y sobre todo Latinoamérica, son los que más le impactaron. Argentina está dentro de los peores 4 economías en términos de desaceleración de su Producto Bruto. ¿Vos lo atribuís a la cuarentena tan fuerte que hubo o qué otra explicación se puede dar? Yo creo que Argentina es un animal diferente dentro de toda la economía global, digamos, ¿no? Podemos decirlo así. Yo creo que primero, el primer caso, tenés la cuarentena más cerrada, con menos movilidad en el mundo, la más larga también, entonces eso también tiene una atribución muy alta en la ponderación.
y además también Argentina venía de una recesión, digamos, ¿no? Entonces, le impacta por dos a las economías. Exacto, exacto. Pero tiene una gran ponderación, sin duda. Agrego un comentario ahí a lo que decía Joaquín de la oferta, que no estaba previsto, es que le pegó a todas las partes de la oferta, o sea, tanto a la producción como a la cadena de suministro, como a los bienes terminados, y es por eso que hoy se está debatiendo mucho a ver cómo se reorganizan, sobre todo las grandes compañías, si va a haber una especie de regionalización, si van a empezar a incluir a los países menos desarrollados pero que están cerca, en caso de que vuelva a suceder algo similar, que no estaba en los planes de nadie, digamos, ¿no? Un reacomodamiento geográfico. No hay manual, ¿no? No hay manual. No hay manual, se empiezan a plantear muchas alternativas respecto de si, por ejemplo, Estados Unidos incorpora a México y el Caribe, que por ejemplo hoy el Caribe está muy golpeado porque su mayor ingreso viene del turismo, y hoy el turismo está en cero, o sea que son sectores muy golpeados, pero que a su vez están cerca para lo que es la producción, y lo mismo sucede en Asia, ¿no? Ese movimiento que empiezan a hacer las empresas, no solo para tener la producción más cerca, sino también en el espacio que ocupan físicamente, porque la tecnología empieza a reemplazar también a muchos seres humanos y hace que cada vez se requiera menos personal. Ahora, Joaquín, vos mencionaste a América Latina. Me gustaría que elaboraras un poco más por qué ha sido, o cuáles pueden ser las razones por las cuales ha sido la región más golpeada económicamente, y después la visión de Miguel, cómo se ve desde los Estados Unidos a América Latina en este momento, ¿no? Creo que, Miguel, tenés una tarea más difícil que yo. A ver, vamos a ponerlo... Claro. Pero vive en Estados Unidos, ¿viste? Por eso. Vamos a ponerlo vamos a hacer como una imagen para que sea bien fácil explicarlo lo que podría pasar, lo que pasó con Latinoamérica. Es como cuando nosotros estamos en la facultad y tenemos un alumno que viene estudiando todos los días, parejito, y después tenemos un alumno que un día del final se pasa toda la noche estudiando y bueno, llega al final como puede, y bueno. Eso sería Latinoamérica. Y el resto del mundo, Alemania, Francia, Estados Unidos, vienen todos parejitos, vienen todos estudiando de a poquito, haciendo un esfuerzo. Bueno, y Latinoamérica llega el último día y trata de hacer todo lo posible dentro de los medios para poder subsistir. Bueno, la cuarentena o el coronavirus magnificó todas las deficiencias que tenía las políticas públicas de toda Latinoamérica, digamos. O sea, construir un hospital no se construye de un día para el otro, sino es el resultado de una política pública de hace 15, 20 años atrás, digamos. Entonces, si bien vos tenés un Perú que era pujante... Tremendo. Lo de Perú me sorprendió mucho, sí, porque era la estrella de Latinoamérica del siglo XXI, claramente. Sí, a partir de este siglo, Perú captó mucho flujo en lo que es países emergentes, sobre todo con la premisa de que podés revertir todo un país con grandes infraestructuras, bien keynesiano, implementando nuevas normas, bien establecido. Y así todo, en 15, 20 años vos no podés dar vuelta a un país, digamos. Necesitas muchas políticas públicas muy estables con ciertas regulaciones y buenos frameworks como para que tengas un Estado bien robusto para estos momentos, digamos. O sea, Alemania no tiene su superávit o sus fondos porque le gusta tener o es precavido. Lo usa o lo fomenta para justo estos momentos, digamos, para poder tomar déficit y poder hacer... muy transversalmente, claro, muy transversalmente o temporalmente estos momentos y no le pase o no le cruja toda su estructura fiscal, digamos. ¿Vos coincidís con esa visión, Miguel, desde New Jersey? Mira, la visión que se escucha acá desde Latinoamérica es variada como lo es Latinoamérica. Te diría que hay dos ángulos, ¿no? Uno está el ángulo de inversiones, y obviamente Latinoamérica cae dentro de lo que es mercados emergentes,
Ese ángulo por ahí no es muy positivo. La verdad que hay otros mercados emergentes que parecen mucho más atractivos. Mencionaban el caso de Perú, por ejemplo, que era una de las estrellas, se desplomó, Chile también. Sí hay otros países, por ejemplo, creo que Brasil presenta una oportunidad interesante, pese a que en Brasil los casos aumentan un montón. En fin, el ambiente de negocios y la situación actual de la economía hacen pensar que puede haber buenas cosas. Un dato interesante que veía era que hay 40 empresas brasileñas esperando a salir a la bolsa, a ser públicas. Ah, 40 empresas. 40, sí, desde el año 2007 que Brasil no tenía este nivel de actividad de M&A. Mirá vos, qué interesante eso, ¿no? Alentador, y puede ser una buena noticia para la Argentina, porque es su principal socio comercial, como alguna especie y de rebote, algo ligamos con eso. Algo ligamos, exactamente. No, perdón, pero de hecho, desde que arrancó la cuarentena hasta mediados de junio, julio, hubo varias emisiones de bonos soberanos, tanto de Perú, México, Brasil, Uruguay sobre todo, a tasas, a ver, por encima del soberano americano, pero estás entre 3,5, 4, alguno se jugó más largo y fue a 5%, pero hubo emisión, sobre todo cuando tenés una debilidad fiscal como la estás teniendo en este tiempo. Totalmente, totalmente. Y más allá del plano, digamos, financiero, económico, también está el plano político, y creo que esta administración de Estados Unidos ha tenido un approach un poco más heterogéneo. En vez de negociar con todo el bloque como una alianza, ha ido país por país. Y aunque parezca raro, los países por ahí con los que mejor relación tiene son México y Brasil, que son las dos economías. México, aunque tenga un signo ideológico distinto, parece tener un estilo similar al de esta administración. También influye quizás la vecindad en el caso de México y el tamaño en el caso de los dos países, ¿no? Totalmente, totalmente, sin duda, sin duda. Entonces, yo creo que el presidente actual de Estados Unidos, como es un hombre de negocios, sabe muy bien, digamos, en dónde poner sus prioridades. Entonces, en esos dos países sí yo creo que hay un poquito más de, si querés, al largo plazo, optimismo. Y para el resto de América Latina, otras cosas que he escuchado, un dato que me pareció interesante es que el número de graduados universitarios de esta década en América Latina ha crecido mucho más que lo que era la década anterior. Y eso puede ser, digamos, a futuro una señal de una recuperación, ¿no? En el fondo, en una economía global del conocimiento puede dar una gran ventaja. Y después hay otro dato que no sé cómo se puede capitalizar, pero en Latinoamérica, 3 de los 10 países, perdón, de los 5 países que más penetración en redes sociales tienen son países de Latinoamérica: México, Argentina y Brasil. ¿Penetración de qué, perdón? De redes sociales. Entonces, mirá vos. Puede abrir un mercado interesante, de vuelta. No sé cómo se puede llegar a capitalizar, pero tratando de ver el vaso medio lleno, esos dos son dos indicadores. Ahora, ¿y por qué se logra disociar tanto a veces la economía real privada, digamos así, y el riesgo país, que en todos estos países, salvo en la Argentina, se mantiene en niveles muy bajos? ¿Cuál es el misterio ahí? ¿Cómo es la cosa? La pregunta es sobre por qué, digamos, le siguen teniendo confianza pese al bajo nivel de actividad económica a ciertos países. Exactamente. A los bonos de muchos, de la mayoría, diría de casi todos los países latinoamericanos, salvo la Argentina y Venezuela, pero todos andan de 5 para abajo de riesgo país, ¿no? Estoy de acuerdo. Parece una pregunta más para Joaquín y Guillermina, que ellos invierten decir, no sé si es para ponerle un poco más de pimienta. Se pasaron la pelota, chicos, vamos. Yo creo que más que nada por el tema de la confianza en las últimas políticas que han tomado, porque salvo Argentina, el resto fue consistente con sus políticas, y no es que las tasas bajas son de hoy, están siendo consistentes con el crecimiento. Consistencia, ¿no?, a lo largo de muchos años, ¿no? Tal cual. No crecen al ritmo de China, pero crecen, son consistentes, tienen políticas claras, reglas de juego claras que permiten también atraer capitales. Los que no están haciendo sus arreglos, como puede ser Brasil, que está avanzando mucho en ese tema, no llega acá a Argentina justamente por lo mismo, creo yo, y por eso nos castigan tanto. Además, aprovechando la baja de tasas que nos dio Estados Unidos.
Obvio, Yo, obvio, sí. yo lo único que te sumaría es lo último que dijiste, Guillermina, que me parece que es clave. Estamos en una política monetaria sumamente agresiva y si vos ponés en la curva todos los bonos soberanos, el 80% está por abajo del 2%. Entonces, buscar rendimientos los tenés que ir a buscar a países como Latinoamérica o países emergentes y sobre todo países que tengan alguna consistencia fiscal van a ir a buscar porque plata está sobrando. Para decirlo de otra manera, un bono a 10 años de Estados Unidos te rinde 0,6, 0,7. Y un Sí. bono Sí. equivalente de Brasil, ¿cuánto te rinde? 5. Es una No, diferencia. Sí, ¿no? Te diría un 3,5 o 4. sí, 3,5, está más cerca de 3,5. Sí. Hace tiempo que no lo miro. Bueno, igual es una diferencia importante. 3 al año, viste, porque en Nosotros Estados Unidos es menos que la inflación, ¿no? La Nosotros inflación no estamos existe. acostumbrados a ver números grandes y por eso nos parece por ahí que entre 0 y 3 no hay tanta diferencia, pero para lo que es afuera sí es mucha de la diferencia. Obvio, obvio. Por ahí parece que hay confianza en esos gobiernos, pero en realidad es que están planchadas las tasas directamente. Entonces hay que ver un poco más la diferencia porcentual más que creer que un número abajo de tanto significa que le crees a tal De gobierno que te cualquier va a manera dar. es un cambio histórico para América Latina muy significativo. Yo, por razones de edad, digo, cuando hemos visto la tradición de América Latina era totalmente opuesta, de indisciplina fiscal, y esto que ahora te cuesta encontrar países con más de 5 puntos de riesgo país, la verdad que es sorprendente. Eso hay que registrarlo, ¿no? Sí. Es un Para activo, aplaudir. claramente. Es para que nosotros podamos seguir un poco en ese sentido, de ver cómo está aplicando nuestros vecinos y traer un poco acá. Exactamente, es Por un eso, mensaje para nosotros, sí. Yo creo que también hicieron bien las cosas cuando a partir del 2008-2009 hubo una baja muy importante de tasa por Bernanke y creo que muchos de nuestros vecinos tomaron la oportunidad, tomaron dinero muy barato, hicieron bien las cosas, armaron infraestructura, armaron algún, como decía Guillermina, algún framework de políticas públicas diciendo, bueno, acá vamos y tomaron esa oportunidad, digamos. Argentina no pudo captar en estas últimas dos décadas esa capacidad que nos regaló la Fed, para decirlo de una manera. no estamos, Exactamente. no estamos poniendo incentivos, digamos, sino trabas. Si vos te fijás, en general el resto de los países de Latinoamérica trata de estimular al resto de los capitales a que ingresen a su país, a que produzcan, como es el caso de Uruguay sobre todo. Y nosotros en ese sentido estamos haciendo totalmente lo opuesto. Ahí se Ahora, llegando casi a la mitad de la charla, tendríamos que empezar a transitar la futurología, que es lo más difícil. O sea, por ejemplo, generalizando o puntualizando en algunos países, ¿cómo ven ustedes el futuro próximo, digamos, hasta el 2030, por decir algo, la salida de la pandemia y el después de países latinoamericanos y el que se anime también a hacer una referencia sobre la Argentina? Pero empecemos por Tienen para América referencia a Latina. ustedes de la Argentina, muchachos. Empecemos por América Latina. ¿Ustedes cómo la ven en los próximos años? Esta virtud fiscal que se patentiza en el riesgo país a partir, como bien dijeron ustedes, de la crisis del 2008, la gran recesión, Bernanke, etcétera. Este aprendizaje, ¿se podrá fructificar? Porque si vos ves el ranking de crecimiento de América Latina sigue siendo bastante flojo en promedio, ¿viste? Tenés, sí, el caso de Perú, que estuvo bárbaro, Chile un poco menos, Uruguay, Bolivia hasta cierto punto, Paraguay, pero, por ejemplo, los grandes países de América Latina, Brasil, México, Argentina, Venezuela,
el único que salva es Colombia, pero el resto, flojeli, ¿no? ¿Cómo vemos el futuro? Yo creo que nuevamente es una oportunidad, como le decía antes, pero o sea, la oportunidad es tanto para América Latina como para el resto del mundo. Porque si antes no nos miraban, cuando ahora empiezan a pensar, sobre todo las grandes corporaciones o multinacionales, a decir a dónde me asiento, a dónde me conviene tener mi cadena de suministro, dónde puedo contratar capital humano más económico, ya que ahora se fomenta mucho el trabajo a distancia, empiezan a aparecer oportunidades tanto en América Latina como en este caso también aplica Argentina, el trabajo remoto, por ejemplo. Después va a depender mucho de cómo cada uno aproveche las oportunidades, ¿no? Que ahí lo veo un poco más complicado y creo que se pueden llegar a destacar uno o dos en el sentido de entender esto como una oportunidad y no como una traba, a O pesar sea, de tu que... punto central es que va a haber una diversidad de situaciones donde va a haber oportunidades si acertás en qué rubro te metés o algo por el Claro, tal estilo, cual. pero Evidentemente, los primeros 2 o 3 años siguientes va a ser sobre todo de mucho cambio de adaptación, tanto a lo que es tecnología, cómo manejamos la salud, si le damos más o menos importancia que antes, si se vuelven a desplazar o no las personas con la misma velocidad que antes, que evidentemente mucho va a caer, sobre todo la parte de Centroamérica va a ser muy golpeada por el turismo y toda esa gente, digamos, que queda libre y sin trabajo va a tener que reinventarse y tratar de hacer otra cosa. Entonces, en ese sentido se generan tanto contras para la gente que se queda sin trabajo, como también oportunidades para emplearse en otros rubros, como puede ser la salud, el trabajo remoto y demás, que en ese sentido sí va a crecer. Lo mismo que todo lo que hace a la higiene y cuidados que antes no se le daba tanta importancia, como el alcohol en gel. Yo, por ejemplo, cuento un caso chiquito, yo soy de San Pedro, provincia de Buenos Aires, y ahí está la planta de Arcor que produce alcohol en gel. Estaba a punto de cerrar, y ahora es la que mejor le va. Increíble, increíble. Yo coincido bueno, un poco ¿qué con matices Guillermina. agregan Miguel y Joaquín a lo que dijo Guillermina? ¿O Mira, qué, dos comentarios sobre América Latina. A nivel gobierno creo que va a ser un poco desafiante, porque a nivel fiscal los gobiernos se van a encontrar en una posición un poco más difícil. Van a tener que recaudar más y van a haber gastado más de lo que decían que iban a gastar. Con lo cual, por ese lado veo difícil que haya un estímulo para salir de esto. Ahora, como Guillermina bien decía, va a haber ganadores y perdedores, ¿no? A río revuelto siempre hay oportunidad. Y creo que hay tendencias que se venían dando de antes que se han acelerado y otras tendencias que se mantienen. La mencionó Guillermina, tecnología, ¿no? Toda la parte de desarrollo de software, pagos electrónicos, los grandes ganadores que son las empresas de e-commerce, ¿no? Mercado Libre, los Alibabás, Amazon. Estas empresas no es que transitaron la crisis, tuvieron un boom. ¿No? tal cual? La salud también, creo que es un sector que también venía en alza, ¿no? Y esto la pone mucho más en el centro de la escena, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿quién hubiera dicho hace 6 meses que iba a hacer una consulta por teléfono, ¿no? Era algo rarísimo. Uno va al médico, perdía prácticamente medio día, cuando ahora lo más seguro por ahí es conectarse a través de una app, ¿no? Pero también hay otras cosas mucho Y más por avanzadas. Zoom también. Yo he tenido consultas médicas por Zoom. O por WhatsApp, sí, exactamente. Pero también hay cosas más complejas, ¿no? Los proyectos de terapia genética era algo que por ahí no sé si han sido afectados con la crisis, pero vienen creciendo exponencialmente. Y también el sector de servicios a la tercera edad, es, digamos, por el cambio demográfico, es algo que venía creciendo y obviamente lo ha puesto en el centro de la escena porque esta crisis afecta mucho a ese segmento, con lo cual se espera que empresas que se dedican a ese rubro tengan mayores oportunidades. Y tal vez un sector más para destacar es el sector de energías renovables. Yo creo que hubo un quiebre cuando Tesla empezó a fabricar autos eléctricos que además de ser autónomos eran lindos, ¿no? Antes los autos eléctricos eran feos, cuadrados y andaban pocos kilómetros, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista hay muchas oportunidades para las empresas que lo sepan hacer bien, ¿no? Joaquín, ¿vos compartís esta visión de oportunidades por sectores o, como decía el otro día Guillermina, la salida en K? O sea, sectores que van a ir para arriba y sectores que van a ir para abajo, ¿no? Yo creo, ¿Vos compartís esta visión?
Sí, lo único que complementaría a la parte de Latinoamérica más que nada es, Brasil para mí es fundamental, el bloque Mercosur sin duda es fundamental para poder reforzar el comercio de toda Latinoamérica, y después qué posición va a tener el Mercosur frente a China y Estados Unidos, me parece que es súper importante. Pero sobre todo, como dijo Miguel, en el muy corto plazo, la debilidad fiscal va a ser alta, va a ser preocupante. Cada país tiene sus grandes problemas políticos hoy en día, no vamos a repasar todos, pero los tiene. Pero sobre todo hay que poner foco en Brasil. Creo que Pablo Guedes es un ministro pro mercado que entiende muy bien a dónde tiene que ir el Mercosur y cómo es la relación con China. Así que en el mediano y largo plazo estoy un poco más positivo como Guillermina y Miguel. Y Ok, en los sectores, comparto con ahora Miguel, me que creo que gustaría que agregaras algo ya que mencionaste a Estados Unidos y China, después de, perdóname la interrupción. ¿Cómo ves esa relación también, o cómo la ven ustedes tres, ¿no? Porque aparentemente está muy tensa, a veces parece que se van a las manos, después se arregla todo. ¿Cómo es la cosa? es, es, eh, es una... A ver, Donald Trump puso en relieve lo que venía haciendo Obama hace ya unos años atrás, digamos, ¿no? O sea, Obama es políticamente correcto y Trump es más un boxeador que lo pusieron en el ring y salió a boxear, pero Obama ya lo venía haciendo. Ahora, es una relación que mutuamente se necesitan. O sea, China necesita a Estados Unidos y Estados Unidos necesita que le fabrique las cosas. Entonces, lo que estamos viendo hoy en día es algo que pasó en la historia. Si nos surgimos para atrás desde el Imperio Romano a hoy, siempre hay transiciones de imperios, digamos. Y lo que estamos viendo hoy, como lo dijo un profesor de Stanford, Neil Ferguson, es una transición hacia donde es el liderazgo de China. Mal o bien, en algún punto del tiempo lo va a tener por demografía, por poder económico, y hay que entender bien que su capitalismo es diferente al capitalismo americano, con sus limitancias, con sus cosas a favor, pero hay que entenderlo. Y bueno, Latinoamérica se tiene que entender bien a dónde tiene que enfocar los cañones para poder no ofender a Estados Unidos momentáneamente, porque son transiciones que llevan su tiempo, pero al mismo tiempo empezar a aliarse a China, que parecería ser que en el futuro próximo va a ser el líder más global en términos económicos, digamos, ¿no? No culturales Coincido, ni por el estilo. coincido con lo que decís, Joaquín. Creo que mucha gente compara este momento con los fines de los años 40, ¿no? Cuando terminaba la Correcto. Segunda Guerra Mundial y bueno, se alzaba la Guerra Fría, ¿no? Un nuevo orden La mundial. Guerra Fría, exacto. Mucha gente cree que el catalizador de este nuevo orden mundial ha sido esta crisis del COVID, que ahora se va a ver muy claro el rol de estas dos potencias y esta competición desde las dos potencias. Obviamente acá en Estados Unidos son más optimistas con Estados Unidos, pero como vos lo decís, China se presenta como un rival de fuste, ¿no? Por su demografía, por su pujanza, por su crecimiento. Y volviendo al tema de las distintas administraciones, vos mencionaste la administración anterior, la administración actual, no se esperan muchos cambios tampoco con la administración siguiente en caso de que cambie. Se espera que sean políticas duras contra China y que se continúe la rivalidad, no solo en lo económico. Yo no me extrañaría que la rivalidad vuelva a planos como, no sé, los deportes olímpicos o la carrera espacial, ¿no? Cosas que hemos visto, que hemos dejado de ver por unos 20 años y por ahí vuelvan a ocurrir, ¿no? Creo va a que ser un poco de esa rivalidad, Miguel, vos que estás ahí nos vas a poder decir mejor, es también el darse cuenta de que ya tenemos otro que nos está haciendo sombra y nos quiere pasar, entonces vemos cómo lo frenamos, de alguna manera. Totalmente, totalmente. Yo creo que sí, la gente, por lo menos acá, digamos, lo que se escucha es que a nivel gobierno se lo ve así, ¿no? Independientemente de quién sea el presidente. ¿Y el ciudadano norteamericano cómo lo vive esto, Miguel? ¿Cómo lo vive ahora el tema de China, los chinos, etcétera? ¿Hay racismo en este sentido en Estados Unidos? No, racismo no hay. La verdad que contra los chinos no hay. Hay otro tipo de racismo más estructural, Sí, ¿no? Que viene de hace años. obviamente, ese es más histórico, sí. Pero sí hay boicots. Uno conoce gente que decide no comprar productos chinos.
Sí ha habido una resurgencia en poner bien en grande en las etiquetas cuando un producto está hecho en los Estados Unidos, ¿no? Y productos que mira vos. tradicionalmente, no sé, te compras un traje, por ahí venía de Bangladesh, bueno, ahora dice Made in Estados Unidos. A lo mejor es que le ponen el último botón en Estados Unidos, pero lo importante es la etiqueta, ¿no? Que diga Made in Estados Unidos. Entonces sí, eso es algo que aglomera, yo diría, a los norteamericanos, ¿no? Porque ellos creen en su sistema, ya sean de un bando o del otro, ¿no? Bueno, sería bueno, aunque ya dijeron algo, pensando que estamos en una reunión de graduados, alguna bajada desde el punto de vista de cada uno de ustedes hacia qué le dirían a los que están por egresar o ya recién graduados. Ya hablaron de los sectores con mayor potencial. ¿Qué otras cosas se les ocurriría decirles a partir de su experiencia y de la visión que tienen del mundo hoy, de Argentina y de América Latina? Graduados, yo diría los graduados que pueden seguir estudiando, digamos, y a los que están cercanos a graduarse también, que aprovechen estudiar, porque como ya mencionamos antes, el tema de que cada vez hay más gente con títulos, también es barato estudiar en América Latina, sobre Más todo. competencia va a haber, decís vos, más competencia. Va a haber más competencia, pero también la posibilidad de estudiar en Argentina, por ejemplo, es mucho más barato que ir a estudiar afuera. Mucha gente viene a estudiar acá, tenemos un nivel, digamos, bueno de educación y podemos de ese modo conseguir herramientas, sea después para seguir desarrollándonos dentro del país, como en el caso de optar por un trabajo remoto o decidir irse, que aprovechen esta oportunidad, sobre todo en la facultad, que tenemos las herramientas, digamos, para hacernos cada vez más competitivos, sobre todo en cada uno, que cada uno es su mayor activo, ¿no? Entonces, en ese sentido, seguir explotándonos y absorbiendo los conocimientos tanto de los compañeros como de los profesores, y no quedarse tal vez con un solo título, un solo conocimiento, sino poder aprovechar todas las oportunidades que nos dan en la facultad. Vos, Joaquín, ¿qué le dirías a tus futuros colegas o ya colegas recientes, digamos? Yo comparto plenamente con lo que dice Guillermina, agregaría para la gente que se quiere quedar en Argentina, a ver, vamos a ponerlo de esta manera. Creo que de 1975 en adelante, Argentina tuvo 15 recesiones. O sea, la palabra para el graduado o el futuro graduado es que tiene que ser resiliente y tiene que aprender a poder modificar sus objetivos, poder saber entender cuándo se cambia una dinámica u otra o no, y plenamente como Guillermina, aprender. No te queda otra porque, como dijo Schumpeter, en estos momentos y tantas recesiones se van creando cosas e ideas nuevas. Entonces, si uno está bien adaptado y bien frente a los nuevos conocimientos, las ideas y el valor siempre va a estar ahí. O sea, vos ves que el mar en la Argentina hay que prepararse como para que siempre puede estar picado, ¿no? Tal cual. A ver, no tengo la cuenta hecha, pero creo que si me pongo a hacer... Más o menos lo que dijiste, sí. Claro, de mi vida laboral, debo estar en el 40 o 45% de mi vida laboral en una recesión, digamos. Entonces, creo que tiene que estar preparado. No creo que en el corto plazo vaya a cambiar, digamos. Entonces, creo que es un buen consejo y bien real. Miguel, ¿y vos cuánto tiempo hace que estás en Estados Unidos? Hace 12 años. Me vine a estudiar acá por 2 años con la condición de volver. Un montón. Sí. Así es. Cuando fui a volver había una crisis en Argentina y era más fácil quedarse acá. Y bueno, nada, hace ya 10 años que estoy trabajando en Estados Unidos. Pero a la pregunta tuya, Juan, sobre qué le diría a los graduados, tanto recientes como no tan recientes, es que aprovechen este momento para replantear sus carreras, ¿no? Porque puede haber oportunidades nuevas, ¿no? Y no me refiero en estos cambios en la forma de trabajar, en la que, bueno, ahora puedes trabajar menos horas y estar más cerca de tu familia, sí, eso es bueno, creo que hace falta replantearlo, pero pensar otras cosas. Antes no existía la posibilidad, o era muy difícil, tener un trabajo remunerado afuera
estuviera hecho desde la Argentina, ¿no? Por ejemplo, vender servicios de tecnología, vender, no sé, servicios de diseño. Ese es un cambio fenomenal, ¿no? Y creo que se abre una oportunidad para los graduados, ¿no? Pensar en trabajar para una empresa que ni siquiera tiene oficinas en la Argentina es algo que antes era una locura decir que ese era un plan, ¿no? También, obviamente, los sectores que mencionábamos, salud, tecnología, energías renovables, por ahí repensar la carrera en esos ángulos, ¿no? ¿Cuáles son las empresas, cuáles son las oportunidades que puede haber, que me puedan ayudar a crecer más en mi carrera? Y después un comentario que está relacionado con el estudio, siempre estudiar, creo que estudiar siempre te abre muchas puertas, pero creo que va a ser un mundo donde va a haber más barreras para emigrar, no va a haber menos globalización, y la llave puede ser los estudios, ¿no? Irse a estudiar a otro lado puede ser lo que le permita a uno conseguir acceso a otro mercado, y también considerar países no tan tradicionales, ¿no? Por ahí, ¿por qué no hacer una experiencia en Asia o en un país o en una región donde se esté creciendo mucho? Entonces, en general mi consejo es repensar, ¿no? Repensar un poco la carrera. Por ahí seguimos en el mismo rumbo que la teníamos porque estaba muy bien, pero por ahí se pueden presentar cosas que no se nos habían ocurrido. O sea, estar abierto a cambios, ¿no? En esta situación. Pensar qué nuevas ideas, qué nuevas cosas se pueden hacer que a lo mejor sean más interesantes o puedan desarrollarnos más, ¿no? Sí, diría no solo estar abiertos, sino buscarlos a esos cambios y a Buscarlo activamente. Tal cual. Sobre todo, como decía Joaquín, el resiliente es adaptarse a todo, porque van a ser muchas olas. No, pero está muy bien planteado lo que dijo Miguel, que ustedes lo dijeron todos y es bastante evidente, pero creo que conviene subrayarlo, sobre todo para una persona de mi edad que no tenía esa oportunidad. Vos podés hoy producir y vender para una compañía que ni siquiera tiene filial en la Argentina, o sea que la inventiva es determinante. No hace falta buscar nichos físicos, sino que hay nichos en el espacio virtual que son muchos, ¿no? Y quizás interesantes. Esto es una nueva oportunidad, porque antes la solución era emigrar, lamentablemente, así como tenemos inmigrantes, tenemos también emigrantes. En la Argentina debe haber más o menos, se calcula, porque no hay buenas estadísticas, 1 millón de argentinos en el exterior, de los cuales fácilmente 2/3 son personas calificadas, no necesariamente universitarios, pero técnicos, gente con oficios y también muchos profesionales. Y ahora, bueno, tenemos la chance de que la gente eventualmente no se vaya porque tiene la oportunidad de trabajar globalmente, pero sin moverse del país. Esa es una oportunidad que me parece bueno subrayar, ¿no? Con un ingreso mucho más competitivo, porque muchas veces estos sueldos son en moneda extranjera, ¿no? Lo que hay por ahí que facilitar son los mecanismos para que le llegue a esa gente una remuneración a la par de lo que son otros mercados como Europa, Estados Unidos o Asia, ¿no? Tal cual, traer dólares a Argentina, ¿no? Sí. Vamos, vamos. Que hacen falta, ¿no? Hacen falta. Bueno, en realidad los argentinos, si calculás la cantidad de dólares que tenemos o que tienen, cada uno lo pondrá en el tiempo de verbo que le convenga, es gigantesca. El tema que... Financiando la Reserva Federal. Exactamente, financiando la Reserva Federal o a otros mercados, ¿viste? Vos, Joaquín, querías decir algo de cierre porque nos quedan 5 minutos. No, yo creo que, a ver, comparto mucho con lo que dijo Miguel, creo que hay una oportunidad única para muchos de los graduados. No tuvimos esa oportunidad cuando nosotros salimos a la vida laboral, pero creo que hoy en día está surgiendo algo, o al menos a mí en mi industria, o quizás a Guillermina le está pasando que está en una mesa. Creo que el manejo de información es muy valorable. Nosotros hoy en día tenemos un exceso de información y lo que tenemos que hacer es ir a las fuentes o ni siquiera buscar todo, es saber bien dónde buscar, armar buenas bases de datos, y creo que todo lo que es data mining, programación,
todo lo que venga de ese lado me parece que es un valor agregado enorme, porque hoy en día, a diferencia de cuando nosotros estudiábamos, teníamos que ir a la biblioteca a sacar el libro, o teníamos recién los Google o digitalizado, y no teníamos ese acceso como hay hoy, que agarrás Google y tenés infinitos papers, infinitas fuentes, o infinitas bases de datos que antes no la teníamos, y yo creo que ahora en día es cuál seleccionás para cuál cosa y qué te sirve, digamos. Y el que tenga esa herramienta va a sacar una ventaja competitiva y sin duda que lo va a hacer. Tiene una capacidad de análisis, digamos, que te potencia, sobre todo las carreras, te da más herramienta para poder hacer eso, pero tal cual como dice Joaquín, es muy importante porque hay mucho exceso de información. Hoy te enterás en segundos lo que pasa en cualquier parte del mundo, no hace falta que te llegue el diario. Entonces, en ese sentido es muy importante, porque quien tiene mejor información toma mejores decisiones, ¿no? Y eso impacta en todos los aspectos. Sí, lo que decías, Joaquín, de el acceso a las fuentes por internet, me parece muy importante, porque vos no te imaginás lo que era, ustedes no se imaginan lo que era antes escribir un paper. Yo acabo de terminar un paper de un proyecto que se llama Productividad Inclusiva, que creo que es lo que hace falta en la Argentina, o sea, ser más productivos y más incluyentes, que la bibliografía son 300 papers, oíme. Eso era un imposible, o sea, el que quiere puede buscarlos o no buscarlos, pero la cantidad de oferta que hay es impresionante. Yo los felicito de corazón a los tres porque realmente veo que le encuentran vueltas a una situación que evidentemente no es sencilla y han subrayado mucho, aparte de las dificultades que son obvias y las debilidades con que las tenemos que enfrentar, han subrayado muchas oportunidades nuevas, que yo creo que eso es una realidad, ¿no? Y me parece muy bien el enfoque que ustedes le han dado. Bueno, por mi parte nada más, les agradezco mucho, la he pasado muy bien y esperemos que los oyentes y los que nos vean la pasen también muy bien. Ustedes le han dado elementos como para darles esperanzas realistas, yo diría. Así que muchísimas gracias. No sé si quieren agregar algo más, todavía nos quedan 2 minutos. Estamos, muchas gracias a los chicos, la verdad, un placer la charla, y que los chicos que nos están escuchando, que tomen las oportunidades y que también salgan a buscarlas, como también hablamos que está lleno. Y si no, hay que crearlas. Excelente, muchas gracias a todos, muchas gracias Juan, muchas gracias Guillermina, muchas gracias Joaquín. La verdad que, como bien dijiste Juan, me divertí mucho, fue una charla muy enriquecedora. Gracias. Gracias a ustedes, en serio.